Decir que es un gusto para mí estar aquí, tener la oportunidad de charlar con ustedes sobre estos temas. Espero que lo que voy a decir pueda abrirse paso a través de mi castellano argentinizado. Si no se entiende algo de lo que digo, por favor, interrúmpanme y trataré de aclararlo. Tengo 15 minutos, no es mucho tiempo, entonces pienso organizarme de la siguiente manera. Primero voy a decir qué es lo que yo entiendo por ciencia. Después voy a tratar de diferenciar la ciencia de la ideología y finalmente dentro de este esquema voy a tratar de fijar cuál es, en mi opinión, el lugar de la filosofía y de la filosofía como yo la entiendo, lo que yo llamo filosofía científica. Entonces empiezo con la ciencia. La ciencia pienso que es una actividad humana cuyo principal propósito es producir conocimiento sobre el mundo. Ciertamente no es la única actividad humana que tiene este objetivo. Podemos aprender cosas del mundo de muchas maneras diferentes. Podemos aprender, por ejemplo, observando, podemos aprender leyendo, podemos aprender por medio de un instructor o un mentor, podemos aprender por ejemplo o por contraejemplo, podemos aprender en la escuela, etcétera, etcétera. De hecho, la humanidad ha aprendido muchas cosas hasta el momento que surgió la ciencia. Ahora, lo que diferencia a la ciencia de estas otras formas de obtener conocimiento que tenemos, en mi opinión, es que se trata de una actividad que esencialmente es sistemática, es progresiva y es autocorrectiva. Con esto quiero decir que los resultados de la ciencia se someten a controles que tratan de ser tan estrictos como sea posible y si es necesario las hipótesis que se van formulando son corregidas a la luz de la evidencia. En cuanto a que es progresiva, me refiero a que el estado de conocimiento que tenemos a través del ejercicio de la ciencia cambia por medio de la actividad científica, va evolucionando. Hay distintos indicadores de progreso científico, no es quizá este el momento para desarrollar todos estos indicadores, pero podemos mencionar, por ejemplo, el aumento de la capacidad de predictibilidad de nuestras teorías científicas y también el aumento de nuestra capacidad de manipular el medio en base al conocimiento científico que vamos adquiriendo. Ahora, a diferencia de otras formas de adquirir conocimiento, la ciencia creo que está caracterizada porque produce representaciones conceptuales parciales de la realidad. Y esas representaciones suelen articularse en lo que llamamos teorías científicas. Las teorías científicas, a su vez, son sistemas hipotético-deductivos, de enunciados esencialmente, son conjeturas en la parte hipotética, de las cuales inferimos diferentes teoremas y sobre la base de esas inferencias construimos modelos que cuando son enriquecidos con datos específicos obtenidos por la experiencia nos permiten hacer predicciones. La contrastación o la validación de esas predicciones contra un cuerpo de evidencia científica nos permite sopesar la teoría, su posible validez y establecer cuán bien o no puede estar dada para representar algún aspecto de la realidad. Ahora, las teorías forman una red, no son independientes, no están aisladas las teorías de la ciencia. En esa red hay una coherencia interna y también hay una coherencia con los hechos que las teorías tratan de explicar. Esa coherencia no es perfecta, es imperfecta, entonces de esas imperfecciones surge una tensión interna dentro de esa red que trata de adaptarse para poder representar cada vez mejor la realidad. Y eso es lo que da esencialmente origen a la dinámica de la ciencia. Ahora, esta caracterización es informal, la ciencia es una actividad muy compleja, cualquier criterio de demarcación simple de la ciencia, en mi opinión, tiende a fracasar porque es una actividad
extremadamente rica, con muchas facetas. No es lo mismo hacer ciencia, por ejemplo, en astronomía o en astrofísica, que en biología molecular, que hacer ciencia investigando la historia. Entonces, cualquier intento de caracterización simple, ya sea por verificacionismo, falseacionismo, etc., tiende a tener problemas y siempre aparecen contraejemplos. Yo creo que la mejor forma de caracterizar la ciencia es aplicando los métodos de la ciencia a la propia ciencia y entonces hacer una propuesta de una caracterización conjetural que sea revisable sobre la base de la experiencia de cuán bien esa caracterización sirve para describir esa cosa real que es la ciencia que hacemos los científicos cotidianamente. Cuando hacemos un intento de estudio de ese tipo, identificamos un número de elementos, de ingredientes que parecen ser esenciales al desarrollo de la actividad científica. Muy brevemente me gustaría mencionar algunos de ellos aquí. La ciencia la hacen seres humanos, o sea que lo primero que necesitamos es una comunidad de individuos, que serían investigadores científicos, que tengan una cierta formación específica que los capacite para realizar la tarea. Luego necesitamos de una sociedad en la cual ese grupo de personas esté ubicada, una sociedad que no solo los tolere, sino que de alguna manera los apoye por medio de financiamiento y propiciando las condiciones necesarias para que ejerzan su investigación. Luego tiene que haber algún tipo de dominio de discurso o referentes de la investigación científica. Por ejemplo, los astrofísicos estudian los objetos que forman el universo, los cosmólogos el universo como un sistema global, los biólogos, los organismos vivientes, etcétera, etcétera. O sea, cada campo de investigación científica tiene un ámbito, un discurso que le es propio. Luego tenemos que tener identificamos en los científicos una filosofía común. O sea, para hacer ciencia hay algunos elementos filosóficos que, aunque sea en forma inconsciente, todo científico asume. Por ejemplo, que existe una realidad externa y que esa realidad puede ser cognoscible. Si no, no harían ciencia ni harían investigación. Además, identificamos siempre el uso de algún tipo de sistema de lenguaje, en particular lenguajes formales. Se usan lenguajes formales porque tienden a minimizar la vaguedad, lenguajes de la lógica, lenguajes de la matemática, lenguajes también que provienen de la informática, lenguajes artificiales. Un fondo de conocimientos previos. Nadie hace ciencia en el vacío, siempre nos basamos sobre algunos conocimientos previamente establecidos. Cada disciplina, cuando uno empieza a trabajar, a investigar en ella, ya tiene un bagaje de conocimientos que se han ido acumulando, y esto está relacionado con el carácter progresivo de la ciencia que yo mencioné antes. Luego, un conjunto de problemas específicos. En cada campo de investigación hay ciertos problemas que cambian con el tiempo, a los cuales se dedican los investigadores. Un conjunto de objetivos relacionados con esos problemas. Puede haber grandes problemas, pero a veces nuestros objetivos son específicos, están focalizados, dependen de la coyuntura de una teoría con otras teorías o incluso con otros campos de investigación. O sea, en general todo científico siempre tiene algunos objetivos por los cuales trabaja. Una metódica para realizar sus investigaciones, para luego poner a prueba, para poder evaluar los resultados que obtiene. La metodología no es universal, cambia mucho. No es lo mismo la metodología que uno utiliza cuando hace investigación científica en el ámbito de la historia, por ejemplo, que la que utiliza cuando hace investigación en física nuclear o en cosmología. Es muy diferente. Pero cada área de investigación tiene una metodología que le es específica. Yo no puedo tratar de ir, por ejemplo, a tratar de investigar agujeros negros utilizando la metodología que utiliza un biólogo para estudiar microbios. Y finalmente, creo que los científicos comparten una ética
común, al menos algunos elementos éticos, y eso es muy importante, porque, por ejemplo, en ninguna investigación científica se tolera, por ejemplo, el plagio o se tolera la falsificación de datos, y eso en el fondo implica un código de comportamiento moral que debe tener alguna clase de justificación ética. Entonces, estos elementos son conjeturales, surgen de observar la ciencia como cosa en sí, y uno puede proponer una teoría de la ciencia caracterizada por estos elementos, pero que no es cerrada. Si la observación en el futuro, si la experiencia en el futuro nos indica que esta caracterización tentativa debe ser modificada, se puede modificar. Los campos de investigación específicos quedan caracterizados por estas componentes, y la ciencia en sí no sería otra cosa que el concepto que formamos, digamos, por abstracción de todos estos campos. Es el conjunto de todos los campos de investigación científica. Bien, ¿qué hay respecto a la ideología? ¿En qué se diferencia, en mi opinión, la ideología de la ciencia? La ciencia la caractericé como un conjunto de campos de investigación. Ahora, la ideología, en cambio, en mi opinión, es un sistema de creencias, y hay una gran diferencia en este aspecto. O sea, los ideólogos, en vez de tratar de formular enunciados conjeturales que van a poner a prueba contra un cierto cuerpo de evidencia, tienen un cierto conjunto de enunciados que consideran verdaderos y están más interesados que en discutir la verdad de esos enunciados, en analizar las implicaciones que esos enunciados pueden tener para la valorización de distintos aspectos del ámbito de aplicación de su ideología. Hay distintas clases de ideología. Creo que podemos diferenciar ideologías globales, de ideologías religiosas, de ideologías sociopolíticas. En general, la característica fundamental de todas estas ideologías es que tienen un fuerte interés en la acción, en cómo comportarnos frente al mundo si aceptamos como verdaderos ciertos enunciados básicos. La verdad de esos enunciados se establece no como en la ciencia, contra un cuerpo de evidencia, sino en muchos casos, dependiendo de la ideología, contrastándolos contra un cuerpo de textos que se consideran más o menos canónicos. Por eso, en muchas ideologías, particularmente en ideologías religiosas, es muy importante la hermenéutica, la interpretación del texto para poder establecer si ciertos discursos son o no compatibles con la mencionada ideología. Ejemplos de ideologías globales, por ejemplo, podemos mencionar al tomismo, trata de todos los aspectos de la realidad, e incluso no solo de lo que podríamos llamar la realidad material, sino incluso una realidad supramaterial que ellos suponen existe. El punto crucial, me parece, que diferencia a la ideología de la ciencia es la creencia. En la ciencia no hay creencia, en la ciencia hay opiniones, y la diferencia esencial es que la opinión es mudable frente a la evidencia, mientras que la creencia implica un apego psicológico al valor de verdad de un enunciado. Entonces es mucho más difícil cambiar una creencia que cambiar una opinión. Y eso se ve en la forma en que evolucionan las ideologías. Las ideologías son mucho más rígidas que las teorías científicas y que las disciplinas científicas, y en general cuando evolucionan lo hacen por escisión o por cismas dentro de una corriente principal que da lugar a diferentes subcorrientes. Bien. ¿Cuál es el lugar de la filosofía en esta concepción que estoy presentando? De la ciencia como un conjunto de campos de investigación y la ideología como un sistema de creencias. Bien, para mí la filosofía esencialmente debe ser filosofía científica, no en el sentido de que es una rama más de la ciencia, sino en el sentido que es filosofía que tiene sus propios problemas de naturaleza filosófica, pero que está informada por la ciencia, está en estrecha relación con la ciencia de su tiempo, utiliza herramientas formales para poder minimizar la carga de vaguedad y provee a la ciencia del marco general para poder discutir las teorías de la ciencia y esclarecer su significado. Ahora,
tarea más importante, en mi opinión, de la filosofía científica es proponer una visión del mundo, articular una visión del mundo que sea coherente con el conocimiento científico que se tiene en el instante en el cual se está realizando la tarea filosófica. Por lo tanto, como la ciencia evoluciona, la filosofía científica, a diferencia de las ideologías, también debe evolucionar con nuestro estado de conocimiento del mundo. La filosofía, tal entonces como yo la concibo, tiene distintas áreas de investigación, tiene 5 grandes ramas, en principio, que son esencialmente, en mi opinión, la semántica filosófica, esto es, la investigación de los problemas generales relacionados con el lenguaje que usamos para representar el mundo, la ontología, que esencialmente es la rama de la filosofía que investiga la naturaleza de los existentes y la estructura de la realidad. Por estructura entiendo el conjunto de todas las relaciones entre los existentes. La epistemología, que entiendo como teoría del conocimiento, o sea, se ocupa del problema de cómo conocemos, qué conocemos y cuáles son los límites del conocimiento. La ética, que esencialmente es la teoría del comportamiento moral, o sea, por qué comportarse de una manera y no de otra, cómo justificar un sistema moral, y también esclarecer conceptos como los de bien, mal, valor, etc. Finalmente, la estética, creo que es concebible una estética filosófica, estudia esencialmente la experiencia estética, cuál es la naturaleza de la experiencia estética, siempre informada por los resultados de la ciencia, por ejemplo, en este caso las neurociencias y las ciencias sociales. Y entre sus objetivos de la estética científica está esencialmente clarificar conceptos como los de arte, belleza, armonía y otros similares. Entonces, en esta concepción, la filosofía, a diferencia de lo que piensa, por ejemplo, Wittgenstein y otros filósofos positivistas, no tiene como función disolver pseudoproblemas, sino tiene como función resolver problemas reales. Hay problemas filosóficos. Esos problemas filosóficos surgen de nuestro conocimiento del mundo cuando tratamos de articular ese conocimiento en una cosmovisión general, y podría mencionarles una gran cantidad de estos problemas específicos, algunos a los cuales, por ejemplo, yo he dedicado buena parte de mi vida. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una proposición? ¿Qué es y cómo se determina el significado de un enunciado? ¿Qué es la vaguedad? ¿Existen objetos vagos o solo los elementos del lenguaje son vagos? ¿Qué es la información? ¿Qué es una ley natural? ¿Qué es un evento? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Es el espacio-tiempo de la relatividad una entidad o no lo es? ¿Qué diferencia hay entre una teoría y un modelo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Hay límites a lo que podemos conocer? ¿Existen los insolubia, como decían los escolásticos? ¿Qué es un dato? ¿Qué es la evidencia? ¿Cuál es la diferencia entre evidencia y datos? ¿Hay distintas formas de conocer? ¿Qué es la ciencia? Algo que estuvimos discutiendo al principio. ¿Cómo diferenciar ciencia de pseudociencias? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo saber si nuestras valoraciones son correctas o no? ¿Hay niveles diferentes de existencia? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una enorme cantidad de problemas filosóficos, son problemas que las ciencias específicas no pueden responder, pero que toda cosmovisión bien articulada sobre la ciencia debería poder considerar. Bueno, eso es esencialmente lo que quería decir para empezar. Gracias.